seguidamente, el doctor Gerardo Brutín Gutiérrez está a cargo de la siguiente conferencia. Primero, para presentar al doctor Brutín, él es especialista, desde luego, en ginecología y obstetricia, presidente actual de la Asociación Costarricense de Climaterio y Menopausia y experto latinoamericano en climaterio y menopausia. Y el tema que va a dirigir el doctor Brutín es el de revisión de los beneficios de la vitamina D. Muy bien. Muchas gracias, doctor Esquivel. El tema que vamos a tratar el día de hoy, vitamina D, efectos exoesqueléticos, gracias, y otros beneficios. Cada día se habla más de los beneficios de la vitamina D y a través de esta charla vamos a ver que no es solamente un mediador para la absorción de calcio. Quedó pegado. ¿Cómo se llama? Ahora sí. Primero vamos a hablar un poquito de la hipovitaminosis D en el adulto. ¿Qué pasa si un adulto tiene niveles bajos de vitamina D? Bueno, lo primero vamos a tener una disminución de la absorción del calcio a nivel intestinal, un hiperparatiroidismo secundario, un aumento de la resorción ósea con pérdida importante del hueso cortical y de manera asociada defectos en lo que es la mineralización ósea. Todo esto a qué nos lleva a un aumento del riesgo de fractura osteoporótica. Entonces, la función principal de la vitamina D va a ser el mantener una concentración de calcio iónico en límites normales en el líquido extracelular, estimular la absorción del calcio a nivel intestinal y promover la formación de osteoclastos maduros que movilizarán el calcio desde el hueso al extracelular en la fase de resorción ósea en el proceso de remodelamiento. Dentro de las acciones ejercidas es sintetizado mayormente a partir del 25-hidroxi-D o calcidiol. Es un metabolito hepático derivado de precursor cutáneo calciferol o D3 y de los nutricionales el ergocalciferol o la vitamina D2. Los receptores de vitamina D son miembros de una superfamilia de receptores nucleares que los vamos a encontrar en hormonas tiroideas, glucocorticoides, receptores para estrógeno, receptores para andrógeno, el ácido retínico, receptores activadores de la producción de peroxidasa. De ahí que van a venir todas las otras funciones que no son estrictamente relacionadas con la absorción de calcio. Los efectos extraesqueléticos. La vitamina D podría tener implicaciones fisiológicas y patológicas en variadas enfermedades de tipo inmune, cáncer de mama, próstata, colon y otro, igual que en las enfermedades cardiovasculares. Los fundamentos. El descubrimiento del receptor de vitamina D en órganos o células
no relacionadas con el metabolismo óseo, como son cerebro, próstata, mama, gónadas, colon, páncreas, monocitos, linfocitos T y B activados. Reconocimiento de la vitamina D y su ejercicio sobre los efectos antiproliferativos e inductores de la diferenciación celular en líneas celulares tumorales de órganos como los mencionados anteriormente, inmunomoduladores que favorecen el desarrollo de tolerancia y alergia, estimulantes sobre la síntesis y secreción de insulina directamente a través de la interacción entre el receptor de vitamina D y la célula beta o indirectamente elevando la concentración de calcio. Tiene efectos bloqueadores de la síntesis de renina que esta forma podría influenciar en lo que es el control de la hipertensión arterial. El descubrimiento de que la enzima 1-hidroxilasa, que es la encargada de regular la síntesis renal de calcitriol, se expresa de manera normal en otros órganos como próstata, colon, piel, mama, sugieren la existencia de producción local o autócrina en estos de calcitriol, regulando el crecimiento celular y otras actividades celulares. Hay una asociación epidemiológica entre la ocurrencia de enfermedades no relacionadas con el metabolismo óseo, como la diabetes mellitus tipo 1, el cáncer de colon, la esclerosis múltiple e índices de insuficiencia de vitamina D, tales como los derivados de la poca exposición a la luz solar, ingesta de vitamina D inadecuada o las sustituciones no satisfactorias. Por lo tanto, la vitamina D es la vitamina del sol. ¿Cuál es la recomendación y la receta? Tomar 10 a 15 minutos de exposición sobre piel de los brazos y la cara 1 o 2 veces al día. Tenemos ciertas limitaciones para esto, sobre todo es las campañas del cáncer de piel y básicamente que si nos damos cuenta, la mayoría de nuestras mujeres, porque aquí hablamos de mujeres, porque estamos hablando del simposio de menopausia, trabajan y trabajan con manga larga, entran a las 7 de la mañana las doctoras, salen a las 3:45, mucha gente hace medicina privada, se regresa a sus consultorios y por lo tanto la exposición al sol es mínima. Y ese es el motivo por el cual actualmente se tiene un déficit de los niveles de vitamina D en aproximadamente el 52% de la población latinoamericana. Lo que no se creía antes, cuando nosotros antes hablábamos de tomar calcio y vitamina D, o el tomar sustituciones de vitamina D, o el realizar mediciones de vitamina D, lo concentrábamos única y exclusivamente en los países nórdicos, porque tenían muy pocas horas de sol. Entonces tenían muy poca exposición. Entonces las pacientes jóvenes que recibían sustitución de calcio y de vitamina D lo hacen desde edades muy pequeñas como los 16, 17 años, precisamente por la poca exposición de sol. Pero en los países latinoamericanos, por nuestra latitud, éramos países tropicales, llenos de sol, donde se pensaba que no podría existir el déficit. Sin embargo, los estudios actuales demuestran que en América Latina el déficit es superior al 52%. Esto lo digo para que piensen, después de ver todos los beneficios que voy a citar a continuación de la vitamina D, que piensen en medirle la vitamina D a sus pacientes, independiente de la edad, más que todo en su relación con la exposición a la luz solar. Entonces, lo primero, preguntarle a la paciente cuál es su oficio, en qué trabaja usted, cuántas veces a la semana se asolea o al día se asolea. Se dice, yo no me asoleo mucho, me maquillo con un maquillante que tiene bloqueador solar, además utilizo manga larga porque donde trabajo tengo aire acondicionado. Entonces, esa es una paciente que va a caer posiblemente dentro de ese déficit del 52%. Entonces,
repetimos, la acción principal es la absorción de calcio, hueso y dientes sanos, sistema inmunológico, salud mental y memoria. Todo esto lo vamos a ir demostrando con los diferentes estudios que hay. Controles de un gen que lleva a las personas a la esclerosis múltiple. Las mujeres embarazadas con buenos niveles tienen menos probabilidades de necesitar una cesárea, se dio en un estudio. También se ha utilizado en las fertilizaciones asistidas. Las pacientes con niveles adecuados de vitamina D tienen menos abortos recurrentes, tienen además mejores éxitos en la fertilización in vitro. Tienen menor riesgo de ciertos tipos de cáncer, que ya lo vamos a ir a ver, menos riesgo de diabetes por el mecanismo que expliqué anteriormente y menor riesgo de enfermedad cardiovascular. Esta es una vitamina que todos tenemos que tener y tomar desde muy temprana edad. Las condiciones que cité anteriormente las vemos debajo, o sea que el déficit de vitamina D y sus consecuencias solamente es la punta del iceberg. Los receptores de vitamina D hacia arriba o hacia abajo regulan la actividad de la producción de células. Se han encontrado en los genes de la diabetes, enfermedad de Crohn, cáncer, leucemia, en la artritis reumatoidea, en la esclerosis múltiple y apenas estamos empezando a buscar. Esto explica por qué la vitamina D puede tener un papel en la prevención del cáncer, la influenza, el autismo, el asma, la esclerosis múltiple y la enfermedad cardiovascular. Acaba de curar el raquitismo, que era lo único que se pensaba que servía antes, y la osteomalacia. ¿Cómo la vitamina D puede tener tantos efectos sobre lo que estamos citando? Estamos todos necesitando más vitamina D y qué cantidad de vitamina D estamos necesitando. La vitamina D y riesgo de disminución del riesgo de fractura. Mujeres con niveles altos de vitamina D tienen un 40% de reducción de riesgo de fractura durante su periodo de transición y menopausia temprana. O sea, durante esos primeros 5 años en que la paciente, si no tiene terapia de reemplazo hormonal, puede perder entre un 25 y un 30% de su hueso. ¿A dónde fue afirmado esto? El 15 de septiembre del año 2014 en el Congreso de la American Society of Bone and Mineral Research. Estamos hablando de periodo de transición. Sí nos queda muy claro porque hay algunos estudios controversiales de que la vitamina D sola no reduce el riesgo de fractura en una cantidad tan importante como en la perimenopausia y en los primeros 5 años, donde el enfoque real de esto es que la pérdida ósea es muy importante en esa primera fase y por eso es que se insiste en el tratamiento, se debe de iniciar tempranamente para aprovechar la ventana de oportunidad. Las personas con vitamina D, esto fue publicado en el Cancer Epidemiology, Biomarkers y Prevención en el año 2006 y en el American Journal of Clinical Nutrition en el 2007 y en el 2010 también en la revista de Nutrición Clínica de Estados Unidos. Enfermedades cardiovasculares, un 80% de reducción. Los pacientes con niveles bajos, un 80% más de enfermedad cardiovascular, un 62% más de infarto al miocardio. Eso fue publicado en la revista Circulation en el año 2008. La presión, hipertensión arterial, 300% más en un estudio de 15 años de la mujer en Michigan, hecho por la Escuela de Salud Pública de los Estados Unidos y publicado en el año 2009. En la diabetes, un 57% más en el estudio australiano publicado en el año 2011. Cáncer y cáncer colorectal en un 72%. Y las personas que toman suplementos de vitamina D reducen el cáncer de páncreas en un 45% en 120,000 personas estudiadas en el 2006. Y todos los cánceres en general tuvieron una reducción
de un 77% en 1.200 mujeres estudiadas. Vitamina D y demencia. Pacientes mayores con deficiencia de vitamina D tienen un 122% de aumento en el riesgo de demencia en comparación con aquellas pacientes adultas mayores con niveles normales. Esto publicado online en Medscape en agosto del 2014. En la enfermedad de Parkinson, la reducción de producción de dopamina en la sustancia negra. La sustancia negra tiene una disminución importante en pacientes que tienen bajos niveles de vitamina D. Esto fue publicado en la revista de neurología en marzo del año 2011. Los bajos niveles de vitamina D duplican el riesgo de sufrir un accidente vascular cerebral. Eso fue publicado en junio del 2010 y en marzo del 2011. En niños con bajos niveles de vitamina D se duplicó el riesgo de ingreso al hospital. Esto se publicó en la revista de inmunología del año 2010. El riesgo de diabetes aumentó un 57%, igual en esa revisión que se hizo. La degeneración macular en un 59%. La depresión es 11 veces más frecuente en aquellos que tienen niveles bajos de vitamina D. Eso fue publicado igual en el año 2011 en la revista de neurología. La vitamina D y el sistema inmune. Los receptores de vitamina D presentes en las células presentadoras de antígeno, que son los macrófagos y las dendritas, y las células T activadas. Los macrófagos activados y las células dendríticas son capaces de secretar y sintetizar calcitriol por poseer 1-alfa hidroxilasa, que fue la enzima que hablamos anteriormente. Entonces, con niveles inadecuados de vitamina D, los macrófagos producen cantidades limitadas de calcitriol, lo que nos lleva a una mayor prevalencia de infección en niños con raquitismo. La vitamina D es esencial para el sistema inmunológico. Cuando un agente patógeno de proteína o una célula entra en el cuerpo, sea un virus, bacteria, célula cancerosa, etc., las células blancas de la T de sangre lo identifican y se convierten en células T asesinas para destruirlas. Un ejército de células asesinas específicas ataca y mata a los invasores. Las células T, por supuesto, tienen receptores de vitamina D en su superficie, lo que les permite transformarse en células asesinas y también multiplicarse. Esto se publicó en mayo del año 2011 en Dinamarca en la revista de investigación. Siempre que haya un riesgo de infección, hay que asegurarse que los niveles de vitamina D sean óptimos. Parecería una coincidencia que la gripe y las infecciones son más altos en los meses de invierno que en los meses con poco sol. En Canadá se hizo un estudio y definitivamente en los meses de baja prevalencia de luz solar casi se duplica el número de infecciones. Siempre que hay un riesgo de infección, debemos de pensar en que la paciente debe de tener, para proteger su sistema inmunológico, niveles altos de vitamina D, porque va a producir, además de lo que es la acción a nivel de las células T, 200 péptidos que se comportan como antimicrobianos. Es más importante que conocer es la cataciclina, una forma natural de antibiótico de amplio espectro. La vitamina D y los pacientes HIV positivos. El 60% de los pacientes HIV positivos demostraron tener deficiencia de vitamina D, independiente del sexo, edad, raza o tipo de tratamiento. Al tener la vitamina D efectos positivos en el sistema inmune por su efecto inmunomodulador en relación con sus receptores, resulta beneficioso en la replicación del virus y en el progreso de la enfermedad. Esto a través de una modulación de los monocitos, estimulación de las células dendríticas
macrófagas y la actividad de las células NK. La vitamina D afecta también a las células cancerosas porque hay cambios de apoptosis y muerte celular programada. La vitamina D ralentiza la multiplicación y propagación de las células cancerosas. Cambia de nuevo en la apoptosis y mejora lo que es la muerte celular programada. Ralentiza la multiplicación y propagación de células cancerosas y reduce el crecimiento de nuevos vasos sanguíneos que estimulan el cáncer y aumentan su propagación. En 1980, Garland y sus alumnos realizaron el mapa de la mortalidad por cáncer en los Estados Unidos. Y resulta que el cáncer de colon fue menor en el sur del país, donde la mayor exposición al sol tiene menor riesgo de cáncer. Luego se demostró una asociación similar para cáncer de ovario, linfoma, no Hodgkin y próstata. El déficit de vitamina D tiene peor pronóstico en mortalidad por cáncer en obesos versus eutróficos. Los afroamericanos, hombres y mujeres, tienen menores niveles de calcidiol versus la raza blanca y por lo tanto mayor mortalidad de cáncer. Hemos hablado de los receptores y la prevención. Ahora vamos a hablar un poquito qué pasa una vez que la enfermedad se ha desarrollado. Los niveles de vitamina D todavía van a ejercer una diferencia importante. Altos niveles de vitamina D han demostrado duplicar la supervivencia en pacientes con cáncer de colon. Reduce la hospitalización por insuficiencia cardíaca y mortalidad. Las mujeres que toman vitamina D han reducido su mortalidad un 33%. Y las mujeres que recibieron suplementos redujeron el cáncer hasta en un 60%. Esto fue publicado en el American Journal of Nutrition del 2007 y en el 2008 también. Y en septiembre del 2009 en el British Journal de Cáncer. La vitamina D y el cáncer de mama que tanto se ha hablado esta mañana. Niveles entre 40 y 60 nanogramos por mililitro han demostrado evitar el desarrollo de tumores y niveles de 80 nanogramos por mililitro en pacientes con cáncer de mama han evitado su diseminación. Esto fue publicado en una actividad de educación médica continua el 31 de marzo del 2014 en Medscape. Con niveles bajos de vitamina D, y aquí es donde viene la explicación de por qué es coadyuvante en la patología del cáncer de mama, las células epiteliales de la mama no se adhieren, lo que hace que las células madre, que son biológicas indiferenciadas, que se pueden diferenciar en células especializadas y dividirse a través de la mitosis para producir más de estas células y así hacer una mayor diseminación tumoral. La reducción de incidencia de cáncer de mama, bueno, en el estudio anterior que se publicó en el 2009 en el Oncology, demostró un 80% de la incidencia. La proporción de pacientes que no desarrollaron metástasis distantes en 512 mujeres con cáncer de mama en estado primario por niveles de vitamina C al diagnóstico promedio de seguimiento durante 12 años en Toronto, y se ve como las que tienen niveles suficientes, que es superior a 30 nanogramos por mililitro, fueron las que presentaron un mejor pronóstico. El riesgo de morir, esas 512 mujeres en estado primario, de acuerdo a sus niveles de vitamina D y el diagnóstico, el seguimiento, promedio de 11 años, también en este estudio realizado en Canadá, también es estadísticamente significativo entre ambos grupos. El riesgo ajustado, multivariado para cáncer de mama premenopáusico, de acuerdo a concentración de vitamina D en el plasma por cuartiles en 289 casos, 595 se asemejaron a los controles y esto fue visto en Alemania. Y vemos cómo la mayor incidencia se presenta en la primera columna en celeste, donde los niveles son menores o iguales a 12 nanogramos, que es deficiencia. De 12
a 18, de 18 a 23.9 y en las pacientes que tuvieron más de 24 nanogramos por mililitro de 25 hidroxivitamina D. El riesgo relativo por concentración sérica, igual en menores de 25 nanogramos, fue estadísticamente significativo, con un riesgo relativo de 0.28 en las que tenían niveles mayores o iguales a 25 nanogramos por mililitro. El riesgo de cáncer de mama, entonces, sería menor en la gente que toma sol. Las mujeres blancas con alta exposición al sol han tenido cáncer de mama un 47% menos en comparación con aquellas que tuvieron baja exposición. Esto se publicó en el American Journal de Epidemiología en octubre 12 del año 2007. La protección contra el cáncer de piel, se sabe que los cánceres de piel están asociados con la exposición al sol, mientras que la luz del sol a través de la producción de vitamina D podría proteger contra algunos de estos cánceres. ¿Por qué? Porque la producción de vitamina D en la piel parece disminuir el riesgo de varios cánceres sólidos, especialmente el de estómago, colorectal, hígado, vejiga, páncreas, pulmón, cáncer de mama, próstata, vesícula y problemas a nivel renal, por el mismo mecanismo de la presencia de receptores de vitamina D a nivel de la piel, igual que en los otros órganos. La vitamina D y el cáncer de colon. En el colon definitivamente hay receptores de vitamina D, tienen efectos sobre todo lo que son los crecimientos celulares, tiene efectos sobre la morfología celular y actúa en la citoquinética de la célula. Esto fue un estudio del doctor Theodore y colaboradores, publicado en el British Medical en el año 2014. El doctor Theodorato y colaboradores revisaron 74 metaanálisis de estudios observacionales y 87 metaanálisis de estudios randomizados controlados, y las conclusiones de esta revisión sombrilla, que es una revisión, es un tipo de revisión que se hace pareja de estudios observacionales y de estudios randomizados, que es lo que se llama revisión umbrella, concluye que la vitamina D juega un papel en la prevención y como coadyuvante del tratamiento de cáncer de colon. Eso fue publicado igual que el anterior, porque es el mismo estudio, en el año 2014. El doctor Garland y sus colegas de la Universidad de California en San Diego revisaron 32 estudios entre 1966 y el 2013, encontrando un riesgo relativo de 1.8 comparado con los niveles más bajos, que son 0 a 9 nanogramos, con los niveles más altos o los mayores de 30 nanogramos por mililitro sobre todas las causas generales de mortalidad, y las concentraciones en menores de 30 nanogramos por mililitro se asociaron mayormente con todas las causas de mortalidad. La vitamina D y enfermedad cardiovascular. El rol protector de la vitamina D en la enfermedad cardiovascular surge del análisis de los pacientes con insuficiencia renal crónica terminal. Y esto es importante porque también juega un papel por sus receptores a nivel de riñón. Yo acabo de tener una paciente que me hizo un problema de proteinuria durante el embarazo, y ya la proteinuria se volvió fuera de los límites ya manejables. Entonces la envié con el nefrólogo, y el nefrólogo lo que le mandó fue única y exclusivamente vitamina D, porque está comprobado que la vitamina D ayuda a disminuir la proteinuria. Los pacientes con insuficiencia renal crónica bajo hemodiálisis o por peritonodiálisis presentan una mortalidad por enfermedad cardiovascular que es 10 a 20 veces mayor que la población general. El aumento en los niveles de PTH incrementan la presión arterial y la contractilidad miocárdica, con hipertrofia de los cardiomiocitos y fibrosis intersticial del corazón. El calcitriol es un regulador negativo
del sistema renina-angiotensina. La vitamina D tiene receptores a nivel de las paredes arteriales y del músculo cardíaco. Baja la presión arterial a través del mecanismo que explicamos en la lámina anterior. Mejora la sensibilidad a la insulina. Reduce la inflamación, que es uno de los procesos de marcadores de riesgo para enfermedad cardiovascular. Y mejora la pared del recipiente luego de recuperarse de una lesión. La vitamina D demostró acá en 148 mujeres de 74 años o más una disminución de diferencia entre las pacientes que tomaron calcio y aquellas que tomaron calcio más vitamina D. Esto es publicado en el 2001. 30-50% de la reducción de la carga de hipertensión arterial, tanto en hombres contra mujeres. La columna negra, bajos niveles de vitamina D, y la columna gris, niveles adecuados de vitamina D. Entonces hay una lista bastante grande de enfermedades que se benefician con la vitamina D, y con la investigación de sus receptores cada día crecen más estas investigaciones, y cada día vemos cómo se juega un papel más importante en los niveles de vitamina D. ¿Cómo vamos a manejar la deficiencia? Vamos a ver que los parámetros establecidos son mayores a 30 nanogramos por mililitro. Ese es el mínimo aceptado. Ok, entonces cuando nuestras pacientes tienen una deficiencia, esa deficiencia va a depender, el manejo y la corrección de esa deficiencia va a depender, bueno, de cuánto tengan. No es lo mismo una paciente, yo he tenido pacientes con 11, he tenido pacientes con 9, he tenido pacientes con 15. Entonces, si nosotros damos, el requerimiento diario son aproximadamente 1000 unidades, de 800 a 1000 unidades internacionales por día. Entonces, si tenemos un déficit, debemos saber que si agregamos 1000 unidades, si damos única y exclusivamente las 1000 unidades, vamos a aumentar 10 nanogramos en 4 meses. Y estos pueden ser administrados diarios, semanal o mensual. Entonces, si nosotros tenemos una paciente que tiene 28.5, es una paciente que la podemos manejar todavía con la dosis de 1000, porque sabemos que en 4 meses, o si la paciente toma 7000 semanales o 30.000 unidades mensuales, que es otra cosa, ¿verdad? Que hay que perderle el miedo a la vitamina D. El cuento de la intoxicación no se ha dado con 10.000 unidades por día. Y hay estudios donde se reponen en las pacientes 500.000 unidades una vez al año. Entonces debemos de pensar que la paciente que se le da la sustitución adecuada de 1000 unidades es solamente si queremos corregir lentamente su deficiencia. Es mejor dar 2000 unidades por día y en 3 meses lograr un aumento de un 87%. Si damos 5000 unidades por día, o sea 100.000 unidades por mes, el aumento fue de un 219% en 3 meses. Entonces debemos de valorar. Si tenemos una paciente que tiene una deficiencia, no una insuficiencia, o sea que tiene menos de 9, nosotros debemos de empezar con una carga importante, sobre todo las primeras 12 semanas. Luego de que ya obtenemos el nivel adecuado, la paciente debe seguir con su tratamiento de mantenimiento de 1000 unidades internacionales por día. Esto es muy importante, porque la paciente se diagnostica con un déficit de vitamina D y luego la paciente tiene la interrogante si no le damos una buena explicación y cree que si hace su examen dentro de 3 meses, si tenía 20 y ahora en 3 meses se le hizo su sustitución de acuerdo a la prioridad con las diferentes dosis, y regresa a la siguiente cita y le dice, ¿qué estás tomando? X, Y la vitamina D, no doctor, me hice el examen y como me salió arriba de 30, yo la suspendí.
La paciente que tiene déficit de vitamina D lo va a tener. Hay que aclararle a la paciente. Usted llegó a los niveles normales. Es candidata a tener todos los beneficios de la vitamina D, pero en el momento en que usted la deje, se viene abajo y empieza a no tener los beneficios establecidos. Entonces, no hay duda de que la vitamina más importante que podemos tener es la vitamina D, y sobre todo que no tiene cuestionamientos como tienen las multivitaminas actualmente, sobre todo en la incidencia de enfermedad cardiovascular y en el riesgo de cáncer. La vitamina D, por el contrario, y por todo lo que se explicó anteriormente, por la presencia de receptores, por mantener las células adheridas a nivel de la mama, por los receptores a nivel de colon, y por todo lo que ha demostrado en disminución y mejoría de los pacientes oncológicos, es una vitamina que no está cuestionada. Por el contrario, cada día es una vitamina que se le ven más utilidades y se le ven más problemas con su deficiencia. Les quiero recordar nuevamente nuestro congreso que se realizará del 12 al 14 acá en el Hotel Crown Plaza Corobicí, y va a ser en conjunto con la Asociación de Ginecología Endocrinológica, por lo cual va a tener muchos temas de interés. Muchas gracias. Nos quedan 4 minutos si alguien quiere hacer algún comentario o alguna pregunta. Por favor. Por situaciones especiales, le tuvieron que adicionar vitamina D por un problema urológico. Y me manifestaba el doctor que raramente, después de estar tomando la vitamina D, le mejoró la vista. Tenía problemas en la vista muy serios y que ahora más bien los anteojos le estorban. Es interesante ver que no solamente podríamos verlo desde el enfoque ginecológico femenino, sino que en el cuerpo humano en general y mejorando diferentes aspectos del cuerpo. Claro, muchas gracias, doctora, por su comentario. Y sí, bueno, lo que el colega tuvo fue todos los beneficios que hablamos a nivel de la mácula, que hablamos a nivel de piel, que hablamos a nivel de riñón. Por eso es que es importante y por eso es que insistimos en que piensen que el déficit de vitamina D existe y que hay que corregirlo para tener los beneficios. Y que es independiente de los cuestionamientos que han tenido las multivitaminas, ¿verdad? Y es algo que los colegas que hacen medicina a nivel institucional tienen a disposición las gotas. Las gotitas de vitamina D, cada 3 gotitas equivalen a 800 unidades internacionales. Por lo tanto, las pacientes para su mantenimiento tienen que tomar entre 3 y 4 gotitas al día. Sabemos que esa sería la base, el doble sería para corregir en 4 meses un 87% y así consecutivamente. Y saber que también hay diferentes presentaciones en Estados Unidos y que el efecto es igual si se da 1000 por día o se toma 7 pastillitas pequeñas cada domingo, o si compra una de 10.000 unidades y se toma 3 al mes, o si se toma una de 5.000 cada 5 días, no hay ningún problema para su prescripción, no necesita ser diario, entonces tenemos también esa ventaja. Si no hay más preguntas, entonces muchas gracias por su atención.